resonar. O sea, la lepra se conoce desde los tiempos de la Biblia, ¿no es cierto? Ahora, el señor que le puso nombre científico y todo esto recién fue para el 1800. Hansen era un investigador muy cuidadoso. ¿Por qué? Jóvenes, a ver, la Biblia sí se la conocen, ¿no? O sea, de eso sí podemos hablar, ¿sí? Sí, de cuando Jesucristo sorprende al mundo porque agarra a un leproso y lo cura. Eso es muy sorprendente. Nadie quería agarrar a los leprosos y, bueno, en cierta forma tenían razón. La lepra se contagia por contacto directo, pero también puede estar en animalitos. Se han postulado varios animalitos. Sí es importante conocer al animalito de 9 rayas, filas, columnas. No son 9 colas. Pero es que lo que sucede es de que este es un reservorio natural. Ahí vive la lepra. Entonces, cuando este animalito entra en contacto con el ser humano, le contagia, es muy contagiosa y lamentablemente es de difícil tratamiento. Gracias a Dios su cantidad ha disminuido, porque antiguamente pues el paciente no se moría de poquitos y le daba a montones de gente y no se sabía mucho de él. El micobacterio, entonces vamos a comenzar con la calle de saber, vacío, ácido de alcohol, resistente. Eso se basa en la coloración. Entonces, la guerra es la misma. Es un gran negativo, un gran positivo. ¿Por qué? Es un gran, si tuviéramos que agruparlo sería un gran positivo, pero lo que pasa es que sus componentes son distintos. Y aparte de eso, esto sí hay que aprender. Tienen ácido micólico en una gruesa cantidad, todas las micobacterias. A ver, ¿cuántas micobacterias son? Chuchumil. ¿Cuántas hay que aprender? Por lo menos 2, y yo sería muy feliz si aprenden 3. Obviamente, Mycobacterium leprae, Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium avium. ¿Listo? Esas 3 son de las que es ignorancia si no te las sabes. Entonces, esta de aquí, jóvenes, es bien complicada porque lepra no se puede cultivar. Y por eso no le hacemos mucho caso. ¿Por qué? Porque le corresponde a los primos. ¿Quiénes son los primos? Anatomía patológica. Como no lo puedes cultivar, ¿cómo te demuestro que está? Entonces, lo que se hace sobre todo es biopsia de las lesiones, buscas la bacteria, pero obviamente tienes que saber qué cosa estás buscando. ¿Por qué? Por las coloraciones. Ustedes lo tengo que saber, sí, porque si te están diciendo estoy coloreando con tal cosa, es porque están sospechando en un rubro de bacterias y ya les he dicho, no podemos ir a decirle, oiga señor, buenos días, yo creo que estamos sospechando que tiene lepra. ¿Así les parece comenzar el día? Nosotros sospechamos en el laboratorio con palabras incomprensibles. Jóvenes, es a propósito. O sea, les gustaría, a ver, buenos días, jóvenes, hoy ya vamos a descubrir si tiene lepra. O sea, que yo lo sospeche, porque a veces ha pasado, por ejemplo, cuando les conté de la meningitis, de la meningococo, a veces lo sospechamos y hicimos todo el mundo a su casa. Yo los encuentro en la universidad y no van a olvidarse de mí. Entonces, tenemos que ir a perseguirlos, buscarlos, que estén en su casa, porque pueden seguir contagiando gente. Sí, pero ¿acaso les decimos eso? No les decimos todos están en riesgo, no, sino porque no hay certeza. O sea, cuando yo tenga la certeza de qué pasa y qué no pasa, ahí sí me dio miedo. La situación está así o así, ¿listo? Entonces, no cultivamos el bacilo de Hansen. Eso tienen que saber, ¿sí? Es intercambiable. Le decimos bacilo de Hansen porque Mycobacterium se lo ha llevado tuberculosis. O sea, más o menos, el Mycobacterium es tuberculosis. Entonces, para que no haya confusiones, generalmente usamos eso. Jóvenes, tenemos áreas del planeta donde es muy frecuente. Nosotros tenemos lepra, pero en poca cantidad, en la zona de la selva. Más que todo, es muy importante porque nosotros tenemos Leishmania. Ya les he dicho, Leishmania es un parásito. Sí, la parasitología es nuestra continuación. Entonces, ¿por qué les digo? Porque si es que están en un hospital de Lima hablando, generalmente vienen los pacientes. Entonces, cuando hay estas heriditas, puede ser lepra o puede ser Leishmania. Entonces, los dos son por biopsia. Sí, porque alguna vez una criatura me dijo, he venido al laboratorio para mi prueba de Leishmania. Esos son de los hermanos de anatomía patológica. Y el problema era que le habían puesto la otra patología. O sea, alguien sin leer puso patología clínica y yo, son nosotros, son los de abajo, no son nosotros. Y jóvenes, cuando el paciente está viniendo desde Puerto Maldonado, desde el medio de la selva, y no lo puedes atender porque no eres tú, imagínense todo el problema, ¿listo? Entonces, nosotros, como les digo, podemos tener algunos casos, pero es más que todo por diagnóstico diferencial. Estas lesiones se van a mantener y en la zona de Brasil sí hay bastante. En la zona donde conectamos con ellos pueden haber unos casos y ya les he explicado que es muy importante saber
que en el centro parece estar curando y que tiene los bordes elevados, ¿no es cierto? Y parece que descamara. Esta no descama, por eso no parece honguito. Entonces, ¿por qué los honguitos son importantes? Porque los tienes que considerar. Entonces, ¿qué haría yo con este paciente? En el laboratorio le raspo y le hago las pruebas de honguito y también debería ir a anatomía patológica para una biopsia, que los dermatólogos normalmente lo que hacen, ellos sacan la biopsia, lo mandan directamente y nos lo mandan a nosotros para raspar. ¿Por qué? Porque parece, pero está muy feíto y además este anda destruyendo. Lepra se estudia más que todo como una enfermedad del sistema inmune. ¿Por qué hay tantas lepras? Porque a veces el sistema inmune reacciona como debe ser. En el caso de que escoja una respuesta T, ¿no es cierto?, que es una T1, va a generar gránulos, por eso se llama lepra tuberculoide o granulomatosa, por ahí debe ser, ¿sí? Entonces, aquí la cantidad de bacilos que ves en las lesiones es muy poco o no se observa. ¿Por qué? Porque han sido atrapados y detenidos. En cambio, la lepra lepromatoide se esparce más, tiene un montón de bacilos y va a seguir avanzando y avanzando. ¿Se acuerdan cuando les dije que el hongo iba a avanzar hasta donde hasta que no le des tratamiento? Lo mismo, sino que esta va a ir haciendo más daño, destruyendo. Entonces, por eso es un modelo inmunológico que dice, a ver, ¿por qué si el sistema inmune nos damos cuenta de que tiene mejor efecto para el paciente en la versión T, ¿por qué haría una reacción T2? ¿Sí? ¿Por qué generaría una lepromatoide? Honestamente, mala suerte, no sé exactamente por qué, pero lo que sucede es que la diferencia es el sistema inmune, es la misma bacteria, es la misma área geográfica. ¿De qué depende exactamente? Digo, no lo sé, pero este es un modelo inmunológico para que ustedes refuercen lo que ya les he enseñado. Estamos vivos gracias al sistema inmune. ¿Listo? Esa es la verdad. Donde el sistema inmune está enfermito, ahí estamos en problemas. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la coloración de Sill-Nielsen. Sill-Nielsen es para muestras, o sea, raspados, pero en el laboratorio otro caso que es muy importante es purificar la sustancia de lepra que se llama lepromina, sí, ya les he dicho. Esto ha sido escrito por estudiantes de medicina, ¿sí? De la lepra, lepromina, sino que lo que tienen que saber también es esto, la reacción de Mitsuda Fernández. Porque tú no le vas a decir, señor, le vamos a hacer la prueba de la lepra, pasa por acá. No, paciente programado para Mitsuda Fernández. Ah, ya, ¿qué estamos sospechando, criaturas? ¿Y qué vamos a hacer? Una reacción inmunológica, como les voy a explicar en PPD. Esto tienen que aprender, criaturas del Señor. Esto no hay forma. Comenzamos con Rodrigo, comenzamos con Israel. Antonella. Chispa, Rodrigo, lo siento. Mycobacterium, en general, tiene ácidos micólicos, y ahí su nombre. ¿Cuál es el medicamento que inhibe síntesis de ácidos micólicos? Ninguno de esos. Isoniazida. Entonces, ¿por qué no le damos isoniazida? Jóvenes, la lepra se ríe de los medicamentos. ¿Listo? Ahora, ustedes dirán, ¿por qué tengo que aprender los medicamentos, jóvenes? Porque los tres se dan juntos y son específicos. O sea, si tú no le das Dapsona con clofazimina, estos son rarísimos, son solo para lepra. Comprenderán que eso, ya les he dicho, si se portan mal, los voy a mandar a buscar los medicamentos a la farmacia, a ver cómo les va. Rifampicina sí es mucho más frecuente, ¿no es cierto? Rifampicina, y el otro Rodrigo, ¿no es cierto? Actúa a nivel de... ¿No son Rodrigos los dos? Ya sufrió que el Rodrigo te toca a ti. Vale, José. No. Sí. Entonces, si se dan cuenta, ácido fólico, ya les dije que es de vías metabólicas, este es de ácidos nucleicos, y la clofazimina es también de ácidos nucleicos. Entonces, hay que dar los tres juntos, jóvenes. Ahí está el problema, de que no es muy frecuente de verla y no va a responder. O sea, por ejemplo, el paciente estaba tomando, que ya comenzaba, como se dice, con su relación tóxica con la vancomicina, ¿no?
Estaba tomando vancomicina. ¿Qué le va a hacer la vancomicina? Nada. ¿Listo? Entonces, eso tienen que aprender. Dapsona, rifampicina y clorexamina son para tratamiento de lepra. No se cura con otra cosa, por eso el paciente avanza y avanza y avanza. Hay pacientitos que tienen su carita desfigurada, ya no puedes hacer nada. ¿Entendido? Muy bien. Entonces vamos con el Mycobacterium. ¿Cuál es el Mycobacterium? Mycobacterium tuberculosis. Aquí sí voy a aprender algunas cosas obligatoriamente. El primero, LAM. Esa es su sigla. ¿Por qué? Porque como todo buen estudiante de medicina son perezosos para escribir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es LAM? Lipoarabinomanano. ¿Por qué es importante el LAM? Porque el LAM es una sustancia que podemos encontrar en orina del paciente. Entonces, es mucho más rápido de evaluar que un cultivo, por ejemplo. Eso sí deben saber, eso les dije que es imperdonable. Valeria, Victoria. Muy bien, Valeria. ¿Cuánto tarda un cultivo de Mycobacterium tuberculosis? La primera revisión es a los 30 días. Eso es totalmente cierto. Porque si ustedes me van a llamar, doctora, tengo un cultivo de Mycobacterium. ¿De cuándo? De la semana pasada. Pues muy bien, te mando felicitaciones, besitos y que vayas a revisar tu libro y me vuelvas a llamar. Chao. ¿Por qué? No puedo estar revisando los cultivos diariamente. Cada cuanto reviso, generalmente una vez por semana. Y solamente reviso los que han cumplido el mes. Los jóvenes nuestros, los de Mycobacterium, son unas gradillas así. ¿Te acuerdan de los tubitos? Tengo 20 tubitos en cada uno y cada uno va con su fecha. Entonces solamente reviso los que han cumplido el mes porque no crece demasiado lento. Entonces la primera revisión es a los 30 días y si tenemos cualquier cosa va a salir. La segunda revisión es a los 60 y a los 60 días ya se descarta porque si no va a salir, no va a salir. ¿Entendido? Entonces, mientras que yo pueda hacer esta prueba de lipoarabinomanano en orina y me va a tardar días, ¿o por qué otro motivo tendrían ustedes lipoarabinomanano nadando en su sistema? ¿Dónde se come? ¿No ven? Entonces, por eso es muy importante. ¿Cuál es el otro que les dije? El ácido glicólico. El ácido glicólico es una gruesa capa de lípidos que funciona como una cápsula, pero es un recubrimiento de cera. Entonces ustedes dirán, pues es una cápsula de cera. No nos vamos a poner a pelear si es una cápsula o no es una cápsula. La verdad es de que va a cumplir como tal. Va a disminuir la fagocitosis, va a atacar el sistema inmune. Y aparte de esto, jóvenes, esta bacteria es malvada. Aquí estamos viendo Nielsen y como les digo, van a venirse color fucsia porque es su colorante de la fucsina. El colorante de contraste es azul de metileno. Entonces tengo que saber si son las cosas, porque se supone que debemos ser especialistas en tuberculosis porque vamos a ver tuberculosis en cualquier circunstancia. La tuberculosis es llamada una de las grandes simuladoras, o sea, no sé, ya les dije, cuando estén dando examen de cirugía o medicina interna, el teórico práctico va a ser su nuevo terror, ¿cierto? Que es el examen con que se termina el curso donde te puede tocar cualquier paciente y luego te hacen preguntas al azar. Entonces te dicen, vamos a, por ejemplo, en apendicitis, todo el mundo ubica apendicitis, ¿no es cierto? En apendicitis lo mínimo que tienes que lograr son 20 diagnósticos diferenciales. O sea, si no tiene apendicitis, ¿qué podría tener? Entonces, cuando ya están sudando así al borde de las lágrimas, o en el número 17 donde no saben qué hacer, digan tuberculosis. ¿Por qué? La tuberculosis puede aparecer en cualquier parte, puede simular otras enfermedades y a veces avanza tan despacito que no sabes cuál es el síntoma principal. Entonces, siempre funciona. La segunda se las voy a enseñar mañana. Entonces, son 3 grandes simuladores que, jóvenes, es en serio. O sea, no es solamente para cuando respondan tuberculosis. ¿Por qué? Cualquier cosa puede ser una de esas 3. Entonces, hemos aprendido la primera vez. Pero no van a saltar con lo primero, decir tuberculosis, ¿no es cierto? Eso ya se nota que no. O sea, esa es tu última opción y siempre se tiene que considerar ahí con un ojito más sospechoso a ver si se parece o no se parece. Cosas que no se parecen, pero bueno. Dentro de los bacilos es muy importante ubicar la forma. ¿Por qué? Nielsen es la estrategia de control más importante para el tratamiento. O sea, tratamos de eliminar la tuberculosis desde hace 6.000 años. Hay gente en las pirámides que se murió por tuberculosis. Se han encontrado granulomas gaseosos. Y no vamos bien. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque el bacilo es largo cuando está sanito. Cuando está siendo atacado por el medicamento, se vuelve más pequeño.
como si se fracturara, se fragmentara. Y entonces ahí es donde viene en forma cocoide. Pero cuando está acampando a sus aires y atacando fuertemente, tiene un factor que le permite pegarse a su vecino. Ya les he enseñado que entre más largas las bacterias, más difícil que el sistema inmune las elimine. Entonces, jóvenes, a ver, vamos a ver. Si mi paciente viene con reporte de VAR, ya hemos visto que es VAR, ¿no es cierto? No vamos a decir, el paciente tiene Mycobacterium tuberculosis en su esputo. No, decimos, paciente con VAR, 3 cruces. Y tú dices, no, pues, pero si llego con 3 cruces, se reporta estructuras cocoides y ausencia de nidos. ¿Mi paciente está mejor o peor? Mejor. ¿Por qué? Ya les he dicho, donde tú veas filamentos, los filamentos luego forman nidos, ese paciente sí no está avanzando para ningún lado. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante de la doctora. ¿Y por qué? Porque, jóvenes, diagnosticar esto es complicado. Pues, ¿qué les dije? Esta sería una bacteria gram positiva, pero si ustedes se dan cuenta, aparte de las ceras, que les he dicho la más importante es el ácido micólico, la N-acetilglucosamina es de todos los gram positivos, pero miren ustedes, en la N-acetilmurámico hubo un cambio bioquímico. Entonces, el N-glucolilmurámico hace que sea resistente a las coloraciones. Por eso, teóricamente, su pared se parece más a los gram positivos, pero ni una ni una, ¿cierto? Muy importante es que sea aerobio estricto, porque significa que los pulmoncitos es donde va a estar con mayor frecuencia, jóvenes, donde tienen más aire que los pulmones. Para que una división celular se lleve a cabo, tienes 18 horas. Entonces, ¿en cuánto tiempo mi paciente se va a dar cuenta que está enfermito? Triana, definición de sintomático respiratorio. De las cosas de la microbiología que sí tienen que saber. ¿Cómo sospechas que un paciente tiene tuberculosis pulmonar? ¿Qué tiene el paciente? No puede respirar. No, esa justamente no es. Tos. Tiempo. Neumonía. Eso es neumonía. Si no sería otro. Tos, tiempo. 15 días como mínimo. ¿Qué más? O sea, tos es lo básico. No. Expectoración con la tos. La expectoración puede ser blanquecina, amarilla, varía, pero siempre. ¿Los han visto a los pacientitos que a veces cuando vas por la calle hay pacientitos que están ahí tratando de eliminar una flemita y andan escupiendo por todo lado? Es muy probable que esos pacientes tengan algún problema de tuberculosis. Estarán en tratamiento, estarán tosiéndole al mundo. ¿Qué más? Entonces, su compañera acaba de definir un sintomático respiratorio. Paciente que presenta tos con expectoración por 15 días o más. Es que a veces viene el paciente, ¿cuándo comenzó la tos? En Navidad. Navidad es el 25 de diciembre. Sí, desde ahí no se me quita. Sino que yo pensé que estaba resfriado, me puse mejor, pero sigo tos y flema. Bueno, y aparte de eso necesitas síntomas generales. ¿Cuáles son los síntomas generales? Sudoración nocturna y baja de peso. A ver, criaturas del Señor, si yo les digo que alguno de sus familiares que tiene más de 50 años está sudando por la noche y bajando de peso sin hacer dieta, obviamente, ¿qué pensarían? En este caso, lo primero que tienen que pensar es cáncer. Y esa es la tercera simuladora. Entonces, por eso es muy importante. ¿Por qué? ¿Tener tuberculosis está mal o no? ¿Tener cáncer? Está peor, ¿no es cierto? Entonces, por eso, jóvenes, cuando el paciente dice, no, estoy bajando de peso y por la noche, sí, sudo, boto la frazada, me tengo que cambiar el polo, entonces, ¿qué le vamos a decir? Ay, sí, señor, mire, estoy sospechando que si no tienes una tuberculosis, tiene usted cáncer. Ay, qué divino, qué día tan maravilloso. La otra opción es que se quede sin diagnóstico. Por eso es muy importante entender. Entonces, normalmente, si tu paciente dice que tiene tos, ¿qué es lo siguiente que le preguntas? Si ha sentido fiebre, malestar, si está sudando por la noche y si se ha pesado. A veces dicen, no, no he pesado, pero este pantalón me está quedando ancho. ¿Se acuerda usted cuánto pesaba? Es que creo que pesaba 70 kilos. Súbase a la balanza y entonces tú revisas tu historia porque cuando van a ir al médico alguna vez, no te pesan, te pesan de todo. Entonces de pronto ves que pesa 60 kilos, eso está mal. Jóvenes, la resistencia a la desecación es muy importante porque todo lo que es
papeles para el programa de control de tuberculosis, alias PCT, el paciente, por ejemplo, va con su hojita, ¿no? Y dice, he venido porque me han mandado de mi puestito porque estoy tosiendo. Entonces, si le ha tosido a la hojita, sí, ¿no es cierto? Y luego me está abanicando en tu consultorio. ¿Esas micobacterias están vivas? Sí. El Mycobacterium no forma esporas porque Dios es bueno, pero resiste horas y hasta se ha demostrado días en superficies donde debería secarse, ¿no es cierto? Donde ya debería estar muerto. Entonces, por eso es muy importante tomar conciencia sobre el uso de la mascarilla. Porque estos pacientes, por ejemplo, te toca estar en un consultorio de tuberculosis y te traen las historias de los pacientes así que todavía tienen su nube de polvo, porque dicen, no, vamos a revisar historia antigua. Jóvenes, nadie nos asegura que no haya allí todavía bacilos que sean activos. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Mascarita. ¿Cuál es la única mascarita que sirve contra la tuberculosis? N95, ¿sí? La que parece un osito de chanchito verde. Si alguna vez se la han puesto, parece que respiras por los ojos. Es bien incómoda, pero no es lo peor que les puede pasar, así que se acostumbran. Una de las grandes ventajas de esa mascarita, aparte de que es cara, porque antes no vendían, antes solamente tenías que ir al ministerio y esperar a que te toque tu mascarita. Ahora sí, claro que me parece que alguna vez han estado por 30 soles, una cosa así, pero la gran ventaja es que dura un mes. Entonces, eso hace que sea más fácil, pero sí, hay que tener mucho cuidado. Entonces, ahora vamos a tener en cuenta que la tuberculina es parte de la parte antigénica, o sea, no es que la hemos inventado para el diagnóstico, no, lo que haces es moler al bacilo y de ahí lo obtienes. Pero para hacer sus maldades no solamente tiene, porque PPD significa, eso también tienen que saber, derivado proteico purificado. Ustedes dirán, doctora, pero eso podría ser de cualquier cosa, sí. De hecho, también se llama PPD la de lepra. ¿Listo? Pero es el PPD de lepromina. Entonces, por eso simplemente le decimos lepromina para no confundirnos. Las ceras que eliminan van a hacer que el sistema inmune no pueda llegar. El factor de la cuerda también hace que se vuelvan como una fila de esta antígeno 60 baja el sistema inmune y eso va a decirnos si es que el paciente va a ir mal o va a ir bien. Entonces, hay varios componentes que les he dicho que son muy importantes. Ya les he hecho aprender esto. ¿Cómo se llama esto? LAM. Sí, ustedes creen que distribuir para vino, no, se llama LAM. Y les he dicho, es excelente para el diagnóstico, pero no solamente es eso, va a atacar al sistema inmune y va a impedir que actúe para que la bacteria siga y siga manteniéndose. ¿Cuál es otra que es imperdonable? Esta. La ADA. No. ¿Qué es la ADA? ADA. Es la desaminasa del niño. No. La otra enzima se llama ADA. Tiene 8.000 enzimas. O sea, si ven el libro son como 3 hojas de factores de bibliografía. No importa. ADA es una enzima que solamente hacemos para tuberculosis. O sea, si tú ves cualquier examen y están pidiendo ADA, es en mayúsculas, es de la Amilase clase, pero es la desaminasa. Pero bueno, da igual. Esa es solamente de tuberculosis, eso hay que saber. O sea, va a perjudicar al sistema inmune, pero también nos va a ayudar al diagnóstico, ¿no es cierto? Muy bien. Los ácidos glicólicos ya les he dicho. Hemos tenido que aprender que isoniazida inhibe la síntesis. Los micócidos son otras ceras que van a, como ven ustedes, perjudicar la función del sistema inmune. No son las únicas. ¿Listo? Aquí los sulfátidos van a hacer que se forme este efecto cordón y también van a perjudicar la función del sistema inmune. Estas de aquí, de las proteínas, causan daño, inflamación, destruyen cosas, pero aparte de eso nos ayudan para el diagnóstico. Esto es muy importante, jóvenes. Mycobacterium tuberculosis genera necrosis gaseosa. Ahorita la vamos a ver. Jóvenes, ¿saben qué es la caseína? Que sí deberían saber. Bioquímica se ha vuelto dos, ya no importa cómo esos originales. Caseína es la proteína de la leche. ¿Listo? ¿De qué color?
va a ser la secreción de esta enfermedad? Blanca. ¿Han visto el queso que se desgrana? Ese queso, de ahí recibe el nombre. ¿Por qué? Gaseoso viene de esa consistencia, así de queso que se desgrana. Pero eso parece como así, así ve. Como cuajada. No, un poquito más denso, porque la cuajada es como gelatina. En cambio, el queso que se desgrana tiene grumitos, ¿no es cierto? Como el yogur de honguitos que viene con pedacitos así. Entonces, por eso es muy importante entender que te dicen necrosis gaseosa. ¿Quién es? Mycobacterium tuberculosis. Y aquí lo estamos viendo. Ven ustedes, este es un granuloma. Ven que en la parte central no se ve nada con forma, sino parece un grumo. Es porque todas las células que están aquí adentro han muerto. Eso es lo que define un granuloma gaseoso. Esto es necrosis gaseosa. Todo está muerto y parece como un queso que se deshace. ¿Listo? Entonces, obviamente nuestro pacientito está con nosotros. No, es cierto, es anatómica. Entonces, nuestro pacientito no lo logra. Entonces, por eso tienen que entender que la tuberculosis avanza y avanza y avanza y avanza y tiene una mortalidad importante. Y esto de aquí es por infección, pero algunas veces tenemos el granuloma sin tener la enfermedad. Muchas veces nos hemos contagiado y nuestro cuerpo ha logrado encerrar al Mycobacterium. El Mycobacterium no está totalmente muerto, está viviendo ahí dentro, pero el sistema inmune va enviando continuamente células para que lo mantengan encerrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos pacientes tienen este granuloma y se ve en la radiografía, pero si no te hacen una radiografía, ¿cuántas radiografías tienen ustedes? No, pues no tienen ni radiografías porque recién se les va a pedir para cuando vayan al hospital. Entonces ahí es donde comenzamos a ver. ¿Por qué pedimos la radiografía? En nuestro país generalmente buscamos tuberculosis. ¿Por qué? Porque el granuloma existe. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Puede ser un granuloma antiguo, de cuando eran niños, ¿no es cierto? Y siempre han estado en contacto con gente que tose o no. Entonces pueden haber contagiado. ¿Cómo se llama el granuloma solitario en un pacientito en radiografía? Eso hay que saber. De ley. ¿Cómo se llama? Creo que voy a tener que traer plumones de color para darles bigotes. Tiene que haber alguna forma. Complejo de Ghon. G-H-O-N. Es que me preocupa. Eso es microbiología de crucigrama. ¿Cierto? ¿Cómo se llama tal cosa? Complejo de. Entonces, cuando les tomen a ustedes, me puedo encontrar un complejo de Ghon y todos vamos a morir. No, es algo de lo que ustedes pueden haber contagiado cuando eran pequeños y su sistema inmune lo encerró. Ahora, si su sistema inmune se enferma, ahí sí me tengo que preocupar o no. Sí. Oye, ¿cuáles serán nuestras enfermedades de inmunodepresión? Ahora sí, Antonella. Sí, es Antonella. Diabetes. Trasplante, No, trasplante está justo más. VIH. Cáncer. O sea, pues, diabetes es lo más básico. Cáncer es medianito y VIH es lo peor. Y justo aquí en el medio de estos dos está trasplantar. Inmunosupresión para trasplantar, ¿no es cierto? Entonces, joven, si tengo estos tres pacientitos, la tuberculosis va a seguir aumentando. Sí. No, pues si no tengo sistema. Entonces ahí es donde la desgracia se fue. ¿Totalmente o no? Muy bien. Entonces es muy importante, ya hemos dicho, ¿cómo sé que mi paciente tiene tuberculosis pulmonar? Sintomático, respiratorio más, se llaman síntomas constitucionales. Entonces en los doctores nomás tenemos que saber si, pero son sudoración nocturna, fiebre nocturna y pérdida de peso sin intención, ¿no es cierto? Por eso, sí. Cada vez que ustedes bajan de peso mucho, los andamos revisando diciendo qué pasó, qué hicieron, dónde está el problema, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado. De las extrapulmonares, jóvenes tenemos que aprender tres. ¿Cuáles hay que aprender? Tuberculosis meningia. ¿Sí? En el caso de la tuberculosis meningia es lo mismo que la meningitis o no. Sí. Meningitis, tubercu. Entonces aquí el líquido cefalorraquídeo, ¿en dónde cabe? ¿Cuáles son los tres parámetros del líquido cefalorraquídeo? ¿A quién le toca? Parámetros del líquido cefalorraquídeo. Muy bien.
Esos son células. Muy bien. Células, ¿qué más? Glucosa. Glucosa, muy bien. Proteína. Muy bien. Entonces, las proteínas van a estar altas, pero no altísimas, sino ahí un poco. La glucosa va a estar un poquito baja, pero no tanto. ¿Se acuerdan que les digo cuánto era el corte para meningitis bacteriana? ¿Sí se ha dicho o no se ha dicho? No. El punto de corte de glucorraquia para tuberculosis bacteriana. Digo, para meningitis bacteriana. Bueno, ya no importa. No es tan baja como en las demás bacterias. Y en el caso de las células cambian polimorfonucleares para bacterias normales. Cambia, si no es polimorfonuclear para el otro grupo, mononucleares. Entonces 90% son mononucleares. Hay una celularidad aumentada. Jóvenes, cuando tú tienes una meningitis bacteriana clásica, a veces el líquido cefalorraquídeo se vuelve lechoso. Ya ves que va cayendo blanco y dices, no, es una bacteria, a todas luces. Pero el de Mycobacterium llega transparente, no tan clarito como debe ser. Si alguna vez ven líquido cefalorraquídeo, jóvenes, es como mirar un cristal, así, totalmente transparente y brillante. Llega un poquito más opaco y tiene miles de celulitas, unas 1000 o 2000, que está bastante mal, pero no tanto, ¿entendido? Entonces ahí está. Jóvenes, la tuberculosis meningia es mortal, ¿sí? No he visto que se cure. Y obviamente, por favor, cuando escuchen tuberculosis meningia, se pide que el pacientito está muy mal. Sobreviven semanas en algunos casos, pero no. Y entonces muchas veces decimos, si tiene tuberculosis meningia y algún problema más, por ejemplo, podría ser un paciente VIH. O sea, a cualquiera le da tuberculosis meningia. No, hay que esforzarse. ¿Listo? Antes era muchísimo más frecuentes. Acuérdense, ¿cuál es la hora? Genitourinaria. La genitourinaria, jóvenes, es bien frecuente. ¿Qué es lo que pasa? Es un caso de infección urinaria donde tú haces el examen de orina y te encuentras un montón de leucocitos, pero ni una sola bacteria. Y las bacterias tampoco aparecen en el cultivo. Entonces, ¿cómo se llama eso? Eso es infección urinaria con abacteriuria, porque no crecen en los cultivos. O sea, le pones todos los cultivos y no crecen. Entonces, ¿en quién tenemos que sospechar? En tuberculosis. O sea, te dice, el examen de orina te dice, tiene leucocitos, a veces inclusive piocitos, pero no ha crecido nada en los cultivos comunes. ¿Cuáles son los cultivos comunes? Sangre, McConkey, que es lo generalmente lo que cultivamos. Y entonces, sangre agarra todo, gram positivos, gram negativos. Entonces, algo se te está escapando. ¿Qué se te está escapando? Tuberculosis. Ahora, entonces ahí viene la pregunta. ¿Esta infección de orina va a dar nitritos positivo o negativo? Negativo, porque no es un enterobacterio, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy importante. En este país, si tú tienes leucocitos en orina y no ha crecido nada en el cultivo, eso es tuberculosis. ¿Entendido? Eso es muy importante. ¿Cuál es la tercera? La miliar. ¿Qué significa eso? Que se ha extendido en varios órganos. Jóvenes, les puede dar tuberculosis a cualquier sitio. A la piel, al ojito, al pulmón, a los intestinos, al estómago, a la vejiga, al riñón, al hueso internamente, a todo lado que pueda dar tuberculosis. Entonces, ¿qué cosa es la tuberculosis miliar? Cuando se ha extendido más allá, a veces el pacientito no tiene problema de pulmón, sino que entra a sala y le abren la pancita y encuentran un montón de granulomas sembrados. Entonces, obviamente esas tuberculosis de esas formas. ¿Cuáles son las tres tuberculosis que tenemos que aprender? Meningia, porque eso está súper mal. Genitourinaria, porque es frecuente y se puede pasar. Y miliar, estamos mal. ¿Entendido? Muy bien. De lejos, ¿cuál es la más frecuente? La pulmonar. ¿Listo? Estos 5 criterios hay que aprender, jóvenes. Esto viene del PCT, la Guía para el Diagnóstico y Tratamiento de Tuberculosis en el Perú. Entonces, ¿cuál es el criterio clínico? A ver, de todo lo que les acabo de enseñar, a ver, ¿cuál pondrían ustedes en criterio clínico? Muy bien, SR. ¿Qué significaba SR? Sintomático, respirador. ¿Cuál es el criterio clínico? Sintomático, respirador. El epidemiológico. Que tengas un familiar, ¿no es cierto? Me diagnostican a mí, tendré que buscar con quién vive, ¿no es cierto? Muy bien. Siguiente, radiológico, se les acabo de enseñar cómo se llama el criterio radiológico de diagnóstico.
dos, ahorita los vamos a ver. Entonces, ¿cuál les he enseñado? El complejo. El foco, perdón, el foco. El foco, no, espérate, no se llama foco. Ahorita lo vamos a arreglar. Entonces, sí. ¿El bacteriológico cuál es? Sil Nielsen, ¿no es cierto? La baciloscopía con cárpatos. Jóvenes pueden hacer Sil Nielsen en cualquier líquido. ¿Listo? Ustedes pueden decir, doctora, ¿le puede hacer Sil Nielsen al líquido cefalorraquídeo? Sí, sí puede. Pero me tienes que decir, jóvenes, el líquido cefalorraquídeo ya les he dicho se echa a perder en 2 horas. Entonces, normalmente lo trabajamos así súper rápido. Si no me pides, aparte de que porque se licúa, es como, ¿cómo se dice? Como cuando la mayonesa se les malogra, tiene forma, lo mismo, el líquido cefalorraquídeo a las 6 horas ya no sirve para nada. Entonces, porque dicen, pero le he tomado en la madrugada le hemos tomado, sí, pues el líquido cefalorraquídeo, aparte que ya no sirve, ya se descartó. ¿Sí me entienden? Entonces, muy importante. Bacteriológico es Sil Nielsen. Y ya les he dicho que este es un criterio muy importante. ¿Por qué? Porque les dice si el tratamiento está funcionando o no. Para eso me pongo a contar vasitos. Sí me entienden. O sea, ¿para qué estás pidiendo baciloscopía o en cualquier líquido? Para decir si es que tenía más o menos bacilos anteriormente. Y el criterio inmunológico es la BCD. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, hemos dicho de que el paciente se me va a poner más pálido, va a tener sudoración y va a bajar de peso. Pierde el apetito, se cansa con mucha facilidad y aquí lo que más es importante, es una tos productiva. Jóvenes, ¿cómo se llama cuando mi paciente tose sangre? Hemoptisis. Jóvenes, por favor, por su madrecita santa, por lo que más quieran, con P de papá, hemoptisis. Si alguna vez llegan a escuchar por ahí que dicen, el paciente ha tosido sangre, no importa que sea una gota, hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de la necrosis gaseosa? Cuando esa necrosis gaseosa se rompe hacia el bronquio, te va a quedar un hueco. Ese hueco tiene vasos sanguíneos. Cuando tose mi paciente, esos vasos sanguíneos pueden comenzar a sangrar. ¿Cómo paro el sangrado en una caverna? A ver, explíquenme. Jóvenes, entonces, por favor, cuando ustedes alguna vez en caso clínico, de verdad quería lanzarles algo, no sabía qué exactamente, pero algo. Porque ustedes me dicen hemoptisis y yo pienso que si no has hecho algo con ese paciente ya, la siguiente vez que tosa puede morirse ahogado en sangre. La hemoptisis puede llegar hasta 1 litro. A partir de medio litro es potencialmente mortal. Porque, a ver, ¿cómo para el sangrado, criaturas? Díganme, honestamente, el pulmón se está ahogando en sangre. ¿Qué hago? Entonces, por eso, cuando el paciente está tosiendo poquita sangre es donde puedo actuar. El paciente no se mueve, debe recibir codeína y no lo dejas ni que se pare de la cama. Porque, ¿qué dice? El paciente fue al baño y tú, ¿qué me has dicho? Que el paciente esté en el baño. ¿Y tú? ¿El que está con hemoptisis? Sí. ¿Qué hace ahí? ¿Alguien lo ha visto? Y el paciente regresa todo feliz y contento. Le decimos, señor, no puede. Señor, si no lo encuentro en la cama, voy a hacerlo amarrar. Jóvenes, es bien serio. Pues si yo me siento bien, sí, señor. Pero tenemos que saber dónde está el problema, porque hay que hacerle pruebas especiales para saber. Si es una caverna pequeña, está mal. Jóvenes, hay cavernas de hasta este tamaño. O sea, imagínense cuánto puede sangrar ese paciente. Entonces, por favorcito, por su madre santa, cuando ustedes digan hemoptisis, ¿sí? Mínimo tienen que reportarme. Si el paciente tiene malestar, tiene sudoración, tiene taquicardia, se ve pálido, cuándo ha sido su último control de hemoglobina, si ya han pedido, o sea, algo tienen que haber hecho, por Dios santo. ¿Listo? Aunque sea me digan, doctor, ayer le tomaron la hemoglobina, tiene 10 o tiene 15, ahí está, perfecto. O sea, significa que tienen una idea, porque no le voy a decir al paciente, ay señor, ¿sabe qué? Yo sospecho que se me puede morir, entonces lo voy a dejar a este chiquitín aquí conversándole. No porque quiera que le converse, sino porque lo quiero vigilado.
¿sí? Entonces, cuando el sangrado está mal, cuando mi paciente está pálido, sudoroso, taquicárdico, ¿no es cierto? Eso está súper mal. Entonces, mi paciente pálido, taquicárdico, sudoroso. Entonces, cuando exponen, yo digo, estas criaturas están bien. ¿Será que tengo que buscar un sangrado interno? ¿Por qué están pálidos, sudorosos? Y no pueden hablar. Entonces, ahí me queda la duda, ¿no es cierto? Si es que están en un problema real o no. Entonces, por eso a veces les decimos, no, las niñitas van a comenzar a conversar, ¿no es cierto? Entonces, a veces dicen, ¿qué han averiguado? Nada, no tiene nada. Entonces, ¿alguna vez lo han visto que tenía sueños, se desmayaba, ha tosido otra vez sangre? No, está bien el paciente. Por lo menos. Sí, pero jóvenes, hemoptisis es una palabra muy seria. ¿Listo? Pues, ¿por qué tenemos que vigilarlo? Porque usted puede morir. No te puedo decir eso en la visita. Pero ahora sí, ¿cierto? ¿Se han apuntado? Sí. Sí, entonces ustedes me dicen que el paciente tiene hemoptisis, me tienen que reportar en qué situación está. Porque si no... Exactamente. Sí, pues, sí, por favorcito, sí. Entonces, jóvenes, ¿qué pasa con estos pacientitos? Están mucho tiempo con la tuberculosis y por eso van perdiendo el apetito, la propia enfermedad les va haciendo bajar de peso y por eso, entonces, este también es un criterio clínico. O sea, si viene el paciente y dice, estoy tosiendo, sí, el nombre cuando un pacientito baja mucho de peso, tienes dos opciones. Demasiado es cuando está bajo de peso, ¿listo? Y taquéptico es cuando ya está muy bajo de peso. ¿Sí se dan cuenta? Él tiene un poquito de pancita todavía, poquito. En cambio que sí, entonces por eso los dos están mal. O sea, eso sí, se los digo. Los jóvenes, ¿se nos va a morir nuestro paciente? No, porque existe tratamiento. Y además el programa contempla darle apoyo nutricional y decirle al paciente, necesita comer para tomar las pastillas. ¿Es un concepto fácil de entender o no? Sí. Y entonces se le da nutrición adicional y se le da las pastillas, pues no se tiene que comer. Muy bien. El criterio radiológico tiene dos. Ven aquí, este que está en el pulmón. Ese es el foco, perdón, ha sido muy lapsus. Pero cuando el foco es más agresivo, está en la situación más difícil, ven esta zona de acá. Esta es la zona ilíaca, donde se encuentran los ganglios. Y aparte de eso tengo afectación en el pulmón. Aquí lo ven, bonito. Entonces, cuando solamente es en el pulmón, se llama foco de Gong. Cuando es en el pulmón y los ganglios periliares es complejo de... Se dirán, es lo mismo, no es lo mismo. ¿Sí? El complejo tiene más componentes, bueno, dos, pero ya. Y el otro, entonces por eso la radiografía del tórax es muy importante. A veces, ¿por qué tengo que tomarme? A ver, porque ¿cómo adivino si tu pulmoncito está bien? Pues díganme. ¿Sí? Entonces luego dicen, ay no, ¿por qué? A ver, estudiamos medicina. ¿Sí? Uno de nuestros trabajos principales es mandar análisis. ¿No es cierto? ¿No para qué? Muy bien. Entonces, el criterio bacteriológico hemos dicho que es cualquier muestra biológica que le voy a hacer, coloración de Nielsen. Kim-Joe es diferente en el hecho de que no utiliza calor. Nielsen es sobre todo para muestras biológicas, líquido, pleural, muestra de heces, líquido cefalorraquídeo, muestra de Sput, cualquier cosa que ustedes me traigan al laboratorio. Pero Kim-Joe es para tejido. O ustedes, bueno, se pone la lámina donde pones lo que quieres colorear, se calienta con el mechero. Ustedes pondrían tejido a hervir ahí en el mechero. No, pues están haciendo, se va cocinando. Entonces, Kim-Joe, la única diferencia es que es en frío. Y por eso se utiliza para biopsias. Utiliza exactamente el mismo principio y aquí lo tenemos. Aquí está mi coloración de Nielsen y mi coloración de Kim-Joe está, pero este es un tejido. Entonces, es la única diferencia, por eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que vas a pedir. O sea, no le vas a, aparte de que me haces una notita, dices paciente sintomático respiratorio. Pues, ¿qué me estás diciendo? Hola amigo, creo que tiene tuberculosis, ¿cierto? Solicitamos coloración de Kim-Joe o coloración específica, porque a veces no te acuerdas el nombre, ¿cierto? Entonces dices descartar tuberculosis, ¿cierto? Y así no, si no te acuerdas las palabritas, dices, por favor, estoy pensando descartar tuberculosis, lo que sea, para que nos avisen de qué estamos haciendo y poder hacer todo lo que tengas para poder ayudar al diagnóstico, ¿entendido? Y entonces, aquí les dije que tenían que aprender. ¿Qué les dije que tenían que aprender de la fluorescencia? Muy bien. Audramina, rodamina
son dos colorantes que se utilizan para muestras biológicas también. Si se dan cuenta, está dentro del mismo rubro del criterio bacteriológico, que es lo que hacemos en los laboratorios. ¿Dónde está la diferencia? Es más caro, pero es mucho más sensible. ¿Por qué? Porque lo pones en un microscopio que es oscuro y los micobacterios se van a ver brillantes, ¿sí? Auramina es más anaranjado que eso. No es tan verde, es más del amarillo un poquito más encendido a naranja. ¿Y eso por qué te digo? Jóvenes, la norma dice que debo revisar 200 campos y en algunos casos puedo revisar hasta 500 campos. ¿Y cuántos campos revisaban ustedes? Creo que uno ya querían llorar, ¿no es cierto? Y cuando decía tienen que encontrarlo, ahí busca 10, 20 campos y hasta que encontraron uno y eran felices. Pero jóvenes, cada muestra tiene que revisarse así. Por eso llegamos a estas conclusiones. ¿Cómo yo puedo decir que son 100 campos? Porque por lo menos debo haber hecho 200 y sacar el promedio. ¿Listo? Aquí, cuando ustedes dirán, este de aquí tiene otro nombre que tienen que aprender. ¿Por qué? El otro nombre es paucibacilar. ¿Y cuál es el problema? El primero, cuando tienes de 1 a 9, bar, es paucibacilar. ¿Por qué le decimos así? Jóvenes, ¿ustedes creen que vamos a soportar que haya un solo bacilo? No. ¿Para quién es importante esto? Los niños. ¿Alguien ha tratado de sonarle la nariz a un niño? Sí. ¿Y qué tal va eso? Un desastre total. Tú le dices, sopla. Y el niño se come todo el moquito. Ahora, dígale que tosa y bote la flemita. No se puede. ¿No saben qué hace? Junta la flemita y se la pasa y tú. Dale para afuera, para adentro. Entonces, en los niños esto es bien importante. ¿Por qué? Porque la muestra siempre es una desgracia. Entonces, si es que hay algún vacilo, significa que ese niñito está enfermo. Porque la muestra pues, no es fácil de conseguir. ¿Para quién más sería importante? ¿Cuál es era uno de los usos más importantes de la vaciloscopía? El control del tratamiento. Entonces, ¿por qué ando con mis 200 campos busca que te busca? Porque no es lo mismo decirle a mi paciente estás curado a decirle te falta un tin chiquitín, ¿no es cierto? Entonces, por eso es muy importante. Y obviamente este negativo, a veces llego a 500 campos, porque no voy a dejar a un niño pequeño sin diagnóstico, ¿no es cierto? Y lo mismo para el paciente a quien voy a liberar del tratamiento, tiene que estar negativo. Entonces, jóvenes, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque las cruces te dicen cuántos vacilos hay. Y si aparte les he dicho, si te dice que está pequeñito, significa que el tratamiento está yendo bien. Si te dice que hay cadenas, filamentos, ¿y qué es lo peor? Los niños. Entonces, esto es el conteo, pero otra cosa es la descripción. ¿Entendido? Muy bien, entonces, por eso la vaciloscopía es tan importante. Porque si tu pacientito dice, paciente con diagnóstico de tuberculosis pulmonar, 3 cruces, lleva tratamiento 2 meses, ¿no es cierto? Entonces, y si me viene con 3 cruces, ¿hay algo que anda mal o no? Hay algo que anda muy mal, ¿listo? Muy bien. Y luego está también dentro del criterio bacteriológico el cultivo, o sea, lo que se hace en el laboratorio. Jóvenes, normalmente les he dicho que hasta puedes cultivar heces. ¿En las heces hay chuchumil bacterias o no? En el esputo también. Entonces, se hace una descontaminación especial. Por eso tienes que avisar que estás pensando en tuberculosis para que se haga con un cultivo especial. Hay que aprender 2 cultivos. El lobo Jensen es el que se conoce internacionalmente. No usamos lobo Jensen, esa es la verdad. O sea, cuando hay que responder preguntas, ¿cuál que respondemos de cultivo? Lobo Jensen. El problema es que es muy caro. Entonces, ¿qué utilizamos nosotros? Ogawa. ¿Cuál es la diferencia? Aquí en lobo Jensen, los componentes de papa, huevo y otras cosas son sintéticos, o sea, son de laboratorio, están liofilizados y están esterilizados. En cambio, el Ogawa es con huevos que vas batiendo y luego hierve. Ustedes han visto cómo se hace, ya les dije que era como hacer gelatina, ¿no es cierto? Sino que hay que hacerlo con mucho cuidado y eso reduce el costo muchísimo. ¿Listo? Entonces, es exactamente lo mismo, sino que el lobo Jensen es el que está hecho con estándares precisos. No pones un poquito de esa proteína, otro poquito de esto. En cambio, aquí
son chuchumil huevos, aparte agar y otras cosas más, que lo haces tú misma en tu laboratorio. Pero jóvenes, ¿es por qué? Por el costo. La última vez que revisé, este te salía creo por $1 y este por 50. Entonces, ¿se ahorra o no? Entonces, por eso. Pero internacionalmente, y el que está estandarizado es Lowenstein Jensen. Entonces, por eso respondemos. En nuestro país es Ogawa. Porque dicen, ¿por qué están cultivando en Ogawa? Sale muy caro, es el que tenemos, y sí sirve igual que el otro. Entonces, vamos a ir a buscar lo mismo. Doctora, pero aquí en el que tenemos los dos, ¿no? O sea, No. ¿y esa prueba que está en el laboratorio? Nosotros sí trabajamos con los dos. O sea, Lowenstein Jensen tiene un color un poco distinto. Es un verde pálido, que viene del verde de malaquita, mientras que Ogawa es un verde más brillante. Sí trabajamos con los dos. Depende de cuál tenemos. ¿Por qué? Lowenstein Jensen se tiene que usar, por ejemplo, para resistencia a antimicrobianos. Entonces, tienen usos distintos, pero por eso les digo, o sea, de toda la literatura, respondemos Lowenstein Jensen. ¿Cuánto tiempo tarda el cultivo? Mínimo 30 días, que son las 4 semanas, máximo 8. Esos son los puntos en que vamos a responder. Este de aquí, jóvenes, el agar middlebrook, que es el método Gartec, es genial porque reduce el tiempo a 2 semanas, ¿no es cierto? No todo el mundo tiene, pero este también tiene muchísima utilidad en la evaluación a resistencia. Entonces, cuando ustedes me preguntan, este sí puede salir, pero necesitas un laboratorio nivel 3 de referencia de tuberculosis. A veces me preguntan a mí, digo, esa no soy yo, es que llamar al gobierno regional, son nosotros. Y dicen, eso también tengo que saber, sí, jóvenes también tienen que saber qué le van a pedir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Lo que nos dice su compañero. Ven ustedes cómo va cambiando de color. Aquí lo que ha pasado es que hay tantos Mycobacterium que se han comido toda la comidita y todo esto es la bacteria. A diferencia, por ejemplo, de este, ven que tiene con las justas 2 colonias y esta colonia es bien característica, por eso dicen colonia que parece miga de pan. Normalmente no la dejamos crecer tanto. Con que veas una esquinita de colonia ya reportes y dices cultivo positivo, ¿cierto? Y eso sí es muy importante. ¿Para qué? Porque a veces la baciloscopía te sale negativa. Pero, jóvenes, esa colonia, ¿de cuántas bacterias han nacido? Rodrigo. Esa colonia, ¿de cuántas bacterias han nacido? Claudia. Jóvenes, ¿cuál es el criterio de cultivo para infección de tracto urinario? Rodrigo. ¿Cuál es el criterio de cultivo para decir que un paciente tiene infección de tracto urinario? ¿Cuántas bacterias tienes que tener? Cuando tienes un cultivo de orina, te tienen que reportar 10 a la 5. 10 a la 5, UFC. ¿Qué es UFC? ¿Qué es una unidad formadora de colonia? Una bacteria. ¿Cuántas bacterias tenía mi paciente? 2. ¿Iba a encontrar esas bacterias en el microscopio? Por eso se hace el cultivo en todos los pacientes sintomáticos respiratorios, porque incrementa la sensibilidad del diagnóstico. Por ejemplo, si es un niñito y yo he buscado los 500 campos y no he encontrado, a veces igualito le damos tratamiento, por si acaso. ¿Por qué? Porque luego a veces viene el cultivo y me dice, sí tiene, bien poquito, pero tiene. Entonces, jóvenes, ese es el valor del cultivo. Cada colonia era solo una bacteria y entonces ahora esto me permite hacer estudios, por ejemplo, puedo averiguar si es que tiene resistencia o no, ¿cierto? Muy bien, la prueba de tuberculina, ¿qué criterio era? Ese criterio inmunológico. ¿Cuál es el otro nombre de la tuberculina? Mantux, es la prueba de Mantux. Entonces dice, paciente que se le hace prueba de Mantux, ¿qué estoy buscando? No, ese es el procedimiento. ¿Qué estoy buscando? ¿Qué enfermedad estoy buscando? Jóvenes, todos
tienen que hacerse una prueba de Mantoux antes de entrar al internado. ¿Qué estoy buscando? Descartar que tengo Su estado frente a la tuberculosis antes de entrar al internado. ¿Cuándo creen que les voy a tomar la siguiente prueba de Mantoux? cuando pasemos Terminando el internado. Para ver si es que se han contagiado en esa época, ¿no es cierto? Porque, a ver, ¿qué ganaría tomándoles al final? No, pues, ¿no es cierto? Entonces, ¿sí me entienden? Lo que dice su compañero es de que tienes que colocar son 100 microlitros o 0.1 mililitros y generar una ampollita, por eso se llama entrada de corrección. Pero esa es la técnica, pero su nombre es prueba de Mantoux. Esto es 48 horas después. Ven ustedes que esta zona de aquí está roja, ¿sí? En cambio, esta zona de acá se ve distinta. Tú tienes que evaluar dónde está elevado, obviamente con tu dedito, porque sí, lo del centro no me va a tener duda que esté elevado, ¿no es cierto? Pero ¿dónde es el límite? ¿Por qué necesito ese límite? Porque tengo que ir a mi cuadrito. Esto, jóvenes, es una clasificación internacional. Entonces, jóvenes, la mayor parte de ustedes, antes del internado, va a tener 7 milímetros, o sea, aquí, ¿no es cierto?, entre uno y otro. ¿Están positivos? No. Más de 0.5 son dos situaciones: paciente no vacunado y paciente con VIH. Porque el VIH está con las justas o no. Y esta es una prueba de su sistema inmune. Entonces, ¿quiénes son positivos? ¿Quiénes te van a dar 0.5? Si tu paciente con VIH tiene tuberculosis, es decir, si está enfermito. Pero si tu paciente está vacunado, 5 milímetros, ¿te va a llamar la atención? No. Simplemente, aquí en el Perú todo el mundo debe estar vacunado, si no, no deberían haber tenido la capacidad de hacer primaria, pero ya saben ustedes de que ahora los padres se oponen a todo eso. Pero lo que muchos padres no saben es que la vacuna de PPD, de la vacuna de tuberculosis, se pone apenas nace el niño. Entonces no se puede oponer, es algo que haya nacido en su casa. En ese caso sí se puede oponer. ¿Entendido? Entonces, 10, ¿para quién es positivo? Para quienes son vacunados. O sea, si ustedes me aparecen con 11 de induración, digo, ¿hay es la vacuna? No, muy bien. Y el grupo 3, de induración de más de 15, es positivo para todos. O sea, no hay excusa. Si tiene 15 o más, tiene tuberculosis. Este punto se acabó. ¿Dónde está el detalle? En que esto es una prueba de actividad y no necesariamente de enfermedad. Ustedes dirán, doctora, a ver qué me está diciendo. De que el sistema inmune va a estar alerta en cuanto se rompa el granuloma. ¿Se acuerdan del foco de Gaume? ¿El foco de Gaume está haciéndole daño a mi paciente? No. Pero si se rompe, va a comenzar a avanzar y entonces va a comenzar a estar activo. ¿Significa que ya tiene síntomas y ya está enfermito? No, puede ser que todavía no. Entonces hay pacientes que no tienen sintomatología, pero te van a dar la prueba inmunológica positiva. Entonces hay que ver qué ha pasado. Porque en algunos casos es de que el paciente estaba en contacto hace poco y en lugar de enfermarse ha hecho al contrario un foco de Gaume y lo ha encerrado al Helicobacter. O sea, ¿ha estado expuesto? Sí, pero no, lo que tengo que investigar ahora es que está enfermo activamente o su sistema inmune ha podido encerrar. ¿Qué es lo que suele pasar con los internos? A veces cambian su Mantoux y no es que estén con tuberculosis actualmente, sino que se han expuesto y han encerrado en el granuloma al Mycobacterium. ¿Entienden? Entonces, por eso vamos con calma. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos la respuesta. ¿Entendido? En cualquier órgano donde tú encuentres un absceso, puedes tomar una muestra. Y entonces, ven ustedes como aquí no hay celulitas. Eso es microscópicamente la necrosis gaseosa. Las celulitas están completamente destruidas por las sustancias que tiene el Mycobacterium. Estas de aquí son células gigantes de Langerhans que son... Eso van a aprender el próximo año. Patología no se preocupe. Pero ¿qué pasa? Los macrófagos tratan de hacerle una pared y como son tantos se pegan y por eso se vuelven así para soportar mejor. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora sí. ¿Dónde me quedé? Me dijo serio, ¿no? Los 4 fármacos para tratar tuberculosis. Más o menos.
Y. Entonces, ¿qué hemos dicho? Quiero que aprendan la sigla RIPE. ¿Sí? RIPE se puede traducir en el español como maduro o como cosechar. ¿Listo? Entonces, por eso en inglés tiene sentido, ¿no es cierto? Ajá, entonces es rifampicina, isoniazida, piracetamina y el tambutol. ¿Cuáles son? Están acá. Rifampicina es esta, piracetamina es esta, isoniazida es esta y este es el tambutol. Son estos cuatro. Ustedes ya no tal vez hagan en desorden, sí, pues, y es, ya, entonces ahí viene. Puedes escribir el nombre completo, pero igual que en aminoácidos, hay abreviaciones de 3 letras y de 1 letra. Por ejemplo, isoniazida, ven acá que es INH. En su abreviación de 1 letra es H. Entonces a veces te ponen paciente que está recibiendo las 4 letras. ¿Y tú? ¿Qué cosa es eso? Entonces depende de cómo estén trabajando en la institución, porque hay instituciones que utilizan el nombre. Por ejemplo, nosotros utilizamos el nombre completo. Si ustedes son peques, ¿no es cierto? Muy bien. Es necesario que sepan el esquema 1. ¿Cuántos esquemas tiene nuestro sistema? 3 básicos y los demás son personalizados. ¿Por qué tengo que aprender el esquema 1? Porque es con el que se comienza las tuberculosis pulmonares. Muy bien. Jóvenes, ¿qué creen que les daré en el esquema 1? Los 4. Muy bien, por eso se llama esquema, porque son varios. Entonces, el esquema 1 tiene 4 medicamentos y 6 meses. Los 2 primeros meses toman los 4 medicamentos juntos. Los otros 4 meses restantes solamente toman 2 medicamentos. ¿Qué medicamentos escogerían para continuar? Obviamente de los 4, ¿no es cierto? ¿Dónde los tenemos? Con Valerio, ¿no es cierto? Muy bien, rifampicina es 1. ¿Cuál es el segundo? Isoniazida, muy bien. Por eso también lo aprendemos en orden. Porque primero le das RIPE y luego te quedas con RIP, ¿no es cierto? Y doctora, ¿qué pasa si mi paciente dice que ya se siente bien? No importa, porque puede estar el Mycobacterium encerrado dentro del sistema inmune o no. Entonces tenemos que hacer todo lo posible por eliminarlo. ¿Ha quedado claro? Doctora, la isoniazida era solo para la tuberculosis, ¿no? Es que solamente actúa sobre el ácido glicólico. ¿Cuántas bacterias conoces que tienen ácido glicólico? 3 micobacterios. ¿Cuáles son los 3 micobacterios? ¿Les he dicho? El de la lepra, el tuberculosis y el avium. Doctora, ¿por qué nos interesa el Mycobacterium avium? Mycobacterium avium es la tuberculosis que le da a los pacientes con VIH. Entonces, si tú me dices, yo sospecho que mi paciente tiene VIH, digo, yo sospecho que mi paciente tiene tuberculosis, y yo te respondo que he encontrado Mycobacterium avium, ¿qué es lo siguiente que vas a pedir? Una prueba de VIH. ¿Listo? Entonces, por eso son los 3 Mycobacterium que hay que conocer. Sino que isoniazida solamente funciona para tuberculosis y avium. ¿Qué va a hacer la isoniazida frente a la lepra? Nada, no hace nada, jóvenes, los propios. Entonces, por eso. A ver, ¿le darían a una neumonía isoniazida? No, cosas que tienen que saber. BCG, bacilo de Calmette-Guerin. ¿Qué cosa es el bacilo de Calmette-Guerin? Es Mycobacterium bovis. Ay, doctora, pero no dijo que no. Es que, ¿qué es lo que pasa? ¿Mycobacterium bovis causa tuberculosis? No, porque es Mycobacterium bovis. Entonces, jóvenes, ¿acá qué dice? ¿Qué significa eso? La bacteria está viva. Está viva. Simplemente le hemos dado así, está atontado, pero está viva. Ustedes dirán, a ver, un momento. ¿Cuándo le poníamos la vacuna contra la tuberculosis a este bebé? Generalmente el protocolo es las primeras 6 horas de nacido. ¿Por qué? Porque como naces en una institución te vacunan y ya te mandan a tu casa. A las 6 horas te mandan con tu mamá, entonces ya estás vacunado. Entre 6 y 24 es normalmente. Las primeras 24. O sea que le mandamos una bacteria viva. Entonces, y viene la mamá. ¿Le va a dar enfermedad? No, ¿de qué se va a enfermar? ¿Qué le va a dar? En su hombro derecho. En el derecho, muy bien. Deben tener una marca. Sí. De 3 tipos. Un huequito, Ajá. una depresión irregular que no se quita con nada.
Segunda, una bolita que parece como que se les hubiera quedado atrapada una lenteja y que no sé, y que tiene a veces un poquito, una pequita encima. Tercera, una peca, el otro derecho. Una peca que no se quita con nada, que tiene forma irregular y que no cambia de color. O sea, no crece, no se hace más pequeña, siempre está ahí la peca. Y es un color medio raro. No es tan oscura ni tan clara, pero siempre está ahí. Jóvenes, esto era bien sencillo, es bien fácil de explicar. ¿Quién tiene una bolita en su hombro derecho? ¿Quién tiene bolita? ¿Nadie tiene bolita? No. Para quienes tienen bolita, hicieron un granuloma y atraparon al Mycobacterium bovis y lo encerraron ahí para siempre. ¿Quiénes tienen una pequeña depresión? Como un pequeño... Es una... ¿Saben qué, jóvenes? Miren eso. Así se vería una úlcera si estuviera roja y enrojecida. Falta un pedacito de tejido, ¿no? ¿Qué pasó? El granuloma se rompió. Acá como un... La bacteria... Sí, una pequeña depresión. Sí. La bacteria trató de salir y rompió el granuloma y entonces el propio organismo le creó, porque es una forma irregular, como si tuvieras pequeñas bolitas. Ajá, esos son como pequeños granulomas que he ido haciendo, porque se logró escapar de él. ¿Y cuál es la tercera? La peca es cuando todo eso pasa debajo de la piel y el granuloma se reabsorbe, pero toda la inflamación y la pelea del sistema inmune queda marcado para siempre, ¿sí? Por eso también cuando se rascan la cara y rompen los abscesos, ¿les quedan manchas o no? Sí. Es por eso. Ahora, alguno de ustedes no debe tener nada. ¿Qué es? Ahí está, pues. ¿Quién no tiene nada? Muy bien. Que tú sepas no tiene nada, pero no lo has visto totalmente. ¿Cierto? Entonces, de tarea ir a ver al espejo. ¿Qué ha pasado con las personas que no tienen nada? El 10% de pacientes que son vacunados no queda ninguna marca. ¿La vacuna fue inefectiva? No necesariamente. Ahora, todos están vacunados, porque en nuestro país es obligatorio, en otros países no. De hecho, Estados Unidos no la reconoce como vacuna y tampoco se pone en Europa. ¿Por qué? Te acabo de decir que se llama un granuloma. Se produce en causas. No marca para siempre. O sea, sí, seguro el niño estaba feliz, ¿no es cierto? O sea, digamos, qué maravilla, le hemos generado una úlcera a un paciente. Divino. Es una vacuna. ¿Y por qué sobre todo? Casuística. Aquí en el país tenemos muchísima tuberculosis. En Europa casi no tiene. Entonces, ¿para qué les vas a vacunar? ¿Cierto? Aquí en Latinoamérica hay tuberculosis, en África hay un montón de tuberculosis. Entonces, pero África no compra la vacuna porque es muy cara. En cambio nosotros sí compramos, ¿no es cierto? Sino que ahora pues tendríamos que ver si es que nació en su casa y no lo llevaron a vacunar, ¿qué hago? Arruinados, ¿no? Y si no nació en el país, tendríamos que investigar el esquema de vacunación, porque jóvenes, esta vacuna no se puede poner después del mes de vida. O sea que por eso se capta a los recién nacidos que han nacido en casa para que completen esto. Antes van a, ya les dejaba tarea, todas las mamás y tías de su familia o vecinas, sobre todo en la playa es donde hacemos más diagnóstico, que tengan entre 60 y 70 años, no hasta 75, no, ya nos hemos movido, 65 a 75 años, van a mirar en la parte de los muslos laterales si es que hay un hoyito, generalmente de 1 centímetro, centímetro y medio, un poquito deprimido. Allí se colocaba el refuerzo a los 6 años en el esquema de vacunación de 1950. Y entonces se retiró porque generaba mucha inflamación y no mejoraba el outcome. ¿Cómo se dice outcome en español? El resultado. Jóvenes,
Si yo estoy preocupada de que les dé tuberculosis, al extremo de pedirles una radiografía anual y hacerles PPD en el internado, ¿para qué no se vacunan entonces? Para evitar las formas severas de tuberculosis. ¿Cuáles son las formas severas de tuberculosis? Menilla, porque se va a morir, ¿no es cierto? Sí, está muy feo. ¿Y la otra? ¿Con M también? Miliar. ¿Por qué? Porque se va a extender por todo el cuerpo. Jóvenes, ver meningitis tuberculosa y tuberculosis miliar es mucho más raro. ¿Listo? Entonces, ¿ha servido la vacuna? Sí, porque hemos reducido tremendamente esos casos. Lamentablemente siguen existiendo, pero como les digo, en otros países, por ejemplo, la gente que viene de fuera a trabajar, pues también está en riesgo de tener tuberculosis porque no está vacunada, entonces a ellos sí les puede dar. ¿Entendido? ¿Sí me comprendieron? Muy bien, entonces, por eso es muy importante en este caso la epidemiología. ¿Por qué? Tengo pacientes que no están infectados. ¿Quiénes son los que están infectados? Los que han hecho su foco de Gong. ¿Todos ustedes van a tener foco de Gong? No. Muchos de ustedes no están ni siquiera infectados. Entonces, recién cuando se disemina es que mi paciente va a estar enfermo y de ahí cuántos pacientes van a morir. ¿Cómo voy a evitar que se me mueran mis pacientes? Pues dándoles tratamiento. Jóvenes, nosotros actualmente tenemos una gran cantidad de tuberculosis. ¿Por qué es importante que lean esto y vean? Más o menos cada año hay entre 20.000 y 30.000 casos nuevos y por año hay entre aproximadamente 2.000 muertes por tuberculosis. O sea que me voy a encontrar pacientes con tuberculosis, sí. Necesitamos aprender estas siglas, MDR. Eso es muy importante. ¿Listo? Entonces, la tuberculosis se mantiene, a pesar de que hacemos todo lo que les digo y buscamos a los pacientes y tomamos radiografías, sigue existiendo. Jóvenes, nuestra localidad no tiene tanta tuberculosis. Les he dicho que más o menos al año son 20.000 casos nuevos. Nosotros tenemos unos 600, o sea que no estamos mal. Lo que sí tienen que aprender es esto. Callao tiene la mayor concentración. Siempre. ¿Por qué? No sé dónde les va a tocar su internado o su residencia. Hay que tener muchísimo cuidado, es mucho más frecuente que te encuentres con un pacientito con tuberculosis. Para eso sirve la epidemiología. Y entonces, entre más pacientes con tuberculosis, mayor probabilidad de resistencia. ¿Qué les dije que había que aprender? MDR, multidrogo resistente, son todos los rojos. Y RR son los resistentes a rifampicina. Entonces, comprenderán que lo más importante para nosotros es evaluar la resistencia a isoniazida y a rifampicina. ¿Qué es la H? Isoniazida. Por eso tenemos que saber esa sigla. ¿Listo? Puede ser que solo sea resistente, pero si es resistente a los dos, ¿cuál es el que sigue? Multidrogo resistente. Luego, ¿cuál sigue? El preextensamente resistente, que es el XDR es una desgracia, eso les toca para clínicas. Quiero que aprendan hasta aquí, ¿no es cierto? Entonces dice, tiene los criterios, tiene resistencia a alguno de estos tres y a una fluoroquinolona. ¿Dónde me quedé? En Valeria, ¿no es cierto? Triana, la fluoroquinolona que hay que saber en este curso. Y ni me digan que eso no les he dicho. Si no les he dicho cuál es la fluoroquinolona y sí, les voy a quitar copias. ¿No es suficiente? Muy bien. ¿Le daría ciprofloxacina a un paciente con tuberculosis? No. No. Algo más especial. Tienen que aprender. ¿Cuáles son? Las fluoroquinolonas de tuberculosis son dos. Es su obligación aprendérselas. Levofloxacino y moxifloxacino. No le damos, ¿cómo se llama nuestra quinolona? La quinolona habitual, la fluoroquinolona conocida. No le damos ciprofloxacino porque no sirve. Esto no es mucho, no. Se supone que tiene algo de actividad, pero no podemos andarnos. Es un problema serio, ¿no es cierto? Entonces, si encontramos alguna resistencia, pasamos a otros medicamentos. Sí me interesa que aprendan. ¿Qué fluoroquinolona les acabo de enseñar? Levofloxacino y moxifloxacino. ¿Por qué? Porque esas las que te dicen es la pre-XDR. Y la XDR, que es la extremadamente resistente,
ya es a medicamentos súper más raros que son solamente para estos casos, como estos. La bedaquilina solamente se utiliza en tuberculosis. El Linezolid sí es más utilizado, pero ese solamente lo utilizamos para casos especiales. No andamos usando, no van a encontrar el Linezolid en las farmacias. Y la bedaquilina solamente existe en el programa. Tampoco te la puedes comprar en tu casa y por eso tienes que entrar al programa. ¿Listo? ¿Pero qué me interesa? Las fluoroquinolonas para tuberculosis son levofloxacino y moxifloxacino. ¿Ven? Les digo, entre 20.000 y 30.000 casos por día se mueren todos los años y la resistencia es terrible. ¿Por qué? Entre mayor resistencia, mayor probabilidad de que el paciente fallezca. ¿Entendidos? El problema del COVID fue de que no se pudo hacer el diagnóstico seguido y muchos de estos pacientes han desarrollado resistencia. Entonces, ahora tenemos más pacientes resistentes, es más difícil tratarlos, hay muchos pacientes que no han recibido tratamiento y por eso han avanzado a formas más severas. Entonces, jóvenes, es muy importante lo que les he dicho. El esquema de tratamiento debe completarse porque si no, se genera resistencia y el paciente va a continuar. Eliminar la tuberculosis es posible, pero es bien complicado. Muy bien. Entonces, hay la tuberculosis. Ahora, una clase chiquitita, anaerobios. ¿Por qué estamos hablando de anaerobios no toxigénicos? Porque ya les he hablado de los anaerobios toxigénicos. ¿Cuáles son? Los clostridium. Los clostridium son anaerobios siempre y generan toxinas. O sea, el problema de los anaerobios toxigénicos es que te maten por la toxina. En cambio, estos no. Los anaerobios que no tienen toxina van a estar siempre con nosotros. ¿Cuáles hay que aprender? Propionibacterium acnes en piel. En boca y vía respiratoria vive Pectoestreptococo y Actinomyces. Estos dos son bien malvados. En colon hay de todo. Así que ahí pueden dejar hasta los produciendo. Me interesa que pertenezca el Bifidobacterium. ¿Por qué? Es el que se considera reconstituyente de flora. Este se receta. ¿Sí? Una que es súper famosa es la enterogermina. Uno de los que tiene es Bifidobacterium. Otras son las cápsulas branquiales. El aparato genital femenino es muy importante. Estos no son tan importantes. También el Pectoestreptococo es muy malo, jóvenes. Esto puede matar a mi paciente que tiene aborto. Eso sí es muy importante. Porque mi paciente se muere. En cuanto a frecuencia, más importante es Mobilucus y Gardnerella. Ahorita ya los vamos a ver. Y lactobacilos. Los lactobacilos son buenos y son un criterio de salud de la paciente. Entonces, jóvenes, aquí hay cocos, bacilos, gram positivos y gram negativos. Hay de todos, un solo. ¿Listo? Entonces, normalmente no les hago aprender por qué. Porque son un montón. Saben la Actinomyces que ya tiene su capítulo aparte, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, ven ustedes, cuando las infecciones del acné no se tratan apropiadamente, pueden quedar marquitas para siempre. Y ya les he dicho, son pequeños abscesos. Los abscesos en cara son peligrosos. Entonces, ahora vamos con Mobilucus. Mobilucus va a dar una enfermedad que se llama vaginosis bacteriana. ¿Por qué es importante esto, jóvenes? Porque la paciente, esto da solamente en mujeres, a los varones no les da. Esto es parte de la flora vaginal. ¿Y por qué sucede? Dos situaciones frecuentes: que tengan la regla o que estén posparto. ¿Se acuerdan que les dije? La mujer que da a luz va a estar con la regla como un mes. Y allí tienes los factores de riesgo. Si se han puesto tampón o la toalla no se la han cambiado, ¿va a proliferar más o no? ¿De dónde se ha contagiado? De ella misma. ¿Y por qué está con el problema? Porque no ha habido una buena higiene. ¿Entendido? Entonces, la vaginosis bacteriana se considera una inflamación y no una enfermedad. O sea, porque no te has infectado. O sea, no es culpa de nadie. Estaba ahí la bacteria y simplemente ha comenzado. Doctora, creo que por eso recomiendan que mejor es que no usen lo que es tampones, ¿verdad? Lo que sucede es que el tampón tiene que tener el uso que corresponde. Lo máximo son 6 horas y se debe cambiar. Y no se deben reusar. O sea, si ya han sido, porque a veces no se los ponen bien y los sacan y quieren volver a devolverlos por el mismo lugar. Entonces, por eso es muy importante entender cuáles son las restricciones para que se puedan utilizar de una manera apropiada. Los pectoestreptococos son muy malos y estos pectoestreptococos generalmente van a estar asociados a problemas de mordida humana. ¿Sí? Es
¿Es frecuente que haya mordidas humanas? Sí. Pero, ¿qué es lo que sucede? Esta de aquí se llama la infección del boxeador o puño de boxeador. ¿Por qué? Se pelean y el diente le hace daño y allí es donde ingresa el anaerobio y comienza a infectarse y se hace bien peligroso. Como les dije también, el Streptococcus está en la vía vaginal y esto es lo que sucede con los abortos, sobre todo si son ilegales. ¿Por qué? Porque no han hecho una buena higiene de la paciente a veces y a veces hay mucho daño porque el procedimiento es cruento. Entonces ingresa el Streptococo al útero directamente, se está en la vagina y pasó al útero y allí es donde se va a poner todo feo. Entonces el bifidobacterium era bueno o era malo. Muy bien, el lactobacillus. El lactobacillus es complejo. Cuando, por ejemplo, esta es una infección en la zona, es de secreción vaginal, pero ¿se dan cuenta que hay un montón de lactobacillus? Entonces, ¿ellos son los responsables? No. Los lactobacillus se cuentan por campo para saber si es que esta paciente está bien o está mal, pero en este caso, en esa pacientita que está con infección y tiene lactobacillus, su caso no es tan severo, porque los lactobacillus todavía están ayudando. Cuando es un caso más severo van a desaparecer los lactobacillus. ¿Los lactobacillus son siempre buenos? No. Hay veces en que los lactobacillus sí van a causar enfermedad y una de las que causan es endocarditis, pero necesitas un paciente que esté inmunocomprometido y que haya sido sometido a algún procedimiento. Entonces, es muy poco frecuente, pero sí puede pasar. ¿Listo? Los bifidobacterios no tienen. Entonces, por eso es muy importante lo que les decía. Hay que aprender algunos de estos para entender que, por ejemplo, si mi paciente, sobre todo esto con los pacientitos, ¿por qué? Generalmente son más de una bacteria. Normalmente no sabemos cuántas bacterias están metidas en el problema porque no hacemos cultivos un montón. Y entonces tienes que, todo lo que les he enseñado de bacterias, de que se adhieren, de que tienen enzimas para destruir, de que tienen otras toxinas, ¿cómo se dice? Esta destrucción de partes específicas que les ayudan a invadir al paciente y además que actúan en contra del sistema inmune, van a hacer que sea mucho más severa la infección, porque no solamente tienes uno, tienes varios y tienen diferentes factores, entonces como que se están ayudando entre todos. Por lo tanto, es muy importante entender qué es lo que van a formar al final. Un absceso. ¿Dónde nos quedamos? Daniel, ¿qué es un absceso? ¿Ah? ¿Qué es un absceso? El absceso. Un ejemplo puede ser cuando se da la úlcera. No. Abscesos son acúmulos de pus y bacterias que están dentro del tejido. Entonces, ¿cómo va a llegar el antibiótico? No llega, ¿no es cierto? ¿Cómo va a llegar el sistema inmune? Solamente a los bordes. Entonces, ¿qué hay que hacer con los abscesos? Abrirlos para drenarlos. Es como el chancro. No, el chancro es una úlcera. Endógena, ¿qué significa? ¿Quién le contagió al paciente? Nadie, son sus propias bacterias. ¿Qué? Esto es muy importante, jóvenes. Los abscesos son bien frecuentes en cirugía. Por ejemplo, le sacaron el apéndice y luego le salió un absceso. ¿Por qué? Porque hubo contaminación y a veces se demoró mucho para el diagnóstico, no le limpiaron la herida, cosas así. Oportunistas. ¿Siempre estaban ahí o no? Hasta que tuvieron la oportunidad de hacer daño. Inespecíficas, porque la infección por anaerobios puede aparecer en cualquier parte. ¿Listo? Mixta significa que tengo gram positivos y gram negativos. Y polimicrobianas, tanto de aerobios como de anaerobios. Todos juntos ahí y mezclados. Entonces, es muy importante entender que hay bacterias y por eso muchas veces hay que tener mucho cuidado con la limpieza de heridas quirúrgicas, la preparación. Si es que han ido al dentista, les dan un líquido bien feo para enjuagarse la boquita antes de los procedimientos, ¿sí? Ajá. ¿Han preguntado qué es? ¡Qué maravilla! Algunos utilizan clorexidina diluida y otros utilizan algún tipo de amonio cuaternario, ¿sí? Podrían preguntar, ¿no? Entonces, si no es cierto, todo, sí, tomes esto, ya. Entonces, ¿se toma eso o no? No se toma, es irritante. Lo botas en escupir. Claro, pero los niños... ya, entonces por eso les digo, tiene que haber algún tipo de heridita, ¿no es cierto? Que le han sacado la muela, que se hizo un procedimiento de aborto, que se hizo alguna heridita internamente, ¿no es cierto? Entonces,
absceso, jóvenes, cualquier absceso tienes que sospechar que hay un anaerobio y por eso uno de los principios quirúrgicos es absceso drenado, absceso curado. Porque si no, ¿por dónde van a salir las bacterias esas? No, pues van a seguir avanzando. ¿Listo? Aquí es muy importante cuando se forman las úlceras en el cúbito y el pie diabético, ¿no es cierto? El pie diabético generalmente también tiene metidos ahí anaerobios y por eso se va comiendo al piecito, ¿no es cierto? Y hemos hablado de la fascitis necrosante. Pues ustedes dirán, doctora, pero nos dijo que la fascitis necrosante era por Clostridium. Ahora, sí está Clostridium. ¿Cuál de los Clostridium era? Perferiges. Y sus amiguitos. O sea, tienes un toxigénico más los no toxigénicos. Entonces ahí tienes toda una desgracia, ¿sí? Entonces, pues cuando se echa la fascitis necrotizante, hay que retirar el tejido. A veces, no siempre es que sacas toda la pierna, a veces sacas un músculo que está necrosado y logras salvar el resto. Queda feo, doctora, pero queda más feo perder la pierna. Entonces, está complicado. Por eso, para los cirujanos hay que tener un gen aparte. Entonces, por eso, vienen los cirujanos y vienen los clínicos. Entonces, a cada uno le toca su parte. Muy importante, la apendicitis puede complicarse como un absceso en el abdomen. ¿Por qué? Porque ahí están todas las bacterias. En el aparato genital femenino hemos dicho, el aborto que se complica ahí, mi pacientito no la va a contar. Y muy, muy importantes son los abscesos en este caso. Los jóvenes, aquí tengo un intestino que está completamente lleno de abscesos, hay que sacar todo eso. Y esperar a que mi pacientito se saque, ¿vale? Muy bien. Entonces ven ustedes aquí, por ejemplo, aquí se le ha hecho un absceso y que hemos puesto su derecito para que siga saliendo. ¿Ven el corte limpio o no? Este corte es para drenar. Lo más probable es que se hizo la herida aquí y se ha ido llenando la pus allá. Entonces, para sacarlo, se ha hecho el corte y se le ha puesto. Entonces, de la filomisis ya hemos hablado y que puede estar en cualquier sitio. Jóvenes, absceso puede haber a cualquier sitio. ¿Listo? Aquí tenemos una fascitis necrotizante. Este está en el estadio de sacarlos, no, todavía no, ¿cierto? Está rojito. Cuando se ponga moradito es donde se fue toda la desgracia. Un lugar donde proliferan los anaerobios es en los dientecitos. Por eso se recomienda que haya limpieza para retirarlos, porque si no, ahí se van a acumular. ¿Y este qué cosa es? Un piecito de diabetes, ¿no es cierto? Entonces, ahí también anda haciéndole daño a mi paciente. La angina de Vincent generalmente es cuando el cuellito, ya les he explicado que tiene un montón de ganglios linfáticos, tenemos 2 anillos. Los con infecciones en la gargantita que no se tratan bien y allí entran los anaerobios, pueden inflamar toda esta zona y mi paciente va a dejar de respirar. En este caso mi paciente no está intubado, ¿no es cierto? Entonces por eso es muy importante dar tratamiento a los peques cuando tienen cualquier problema de garganta. Sí, a ustedes sí se pueden aguantar sus infecciones, ustedes no tengo problemas. En los peques no, porque ellos todavía no saben que su sistema inmune está reservado. Entonces es muy importante, jóvenes, cuando hay cualquier heridita en mucosa, o sea, heriditas en la nariz, heriditas en la boca, heriditas en la zona genital, y que, jóvenes, estos abscesos huelen mal, muy feito. Otra cosa es la secreción sanguinolenta, debe estar por ahí. Cuando tú ves, por ejemplo, algunas veces abren la celulitis, la abren para que la tensión no haga daño al músculo, y de pronto sale una secreción medio rojiza y que tiene un olor fatal, esos son anaerobios. ¿Listo? ¿Qué más? Este es el exudario hemorrágico que les decía, ¿cierto? Entonces, es muy importante considerar que en todos los abscesos puede haber anaerobios y por eso es muy importante el tratamiento. En el diagnóstico microbiológico tienes que solicitar exclusivamente exámenes para anaerobios y esas son las cámaras donde produces anaerobiosis. Por eso les decía, si tienes un absceso, lo primero es drenarlo, ¿no es cierto? Quirúrgicamente. Luego, darle antibióticos. ¿Cuáles son los que son buenos? Quiero que aprendan 5. Uno de los más importantes es Clinta. Y ya les enseñé esto, ¿no es cierto? Aparte de ser activo contra Staphylococcus aureus, es una maravilla. El otro, este de acá, es muy bueno, Metro. Metronidazol tiene la ventaja de que tiene vía oral y vía parenteral. Una maravilla. Muy bien. ¿Quién más está aquí? Cloranfenicol. ¿Listo? Si tienen un absceso en su pueblito, porque a veces hay Clinta, a veces no hay Clinta. Del tratamiento habitual, ¿no es cierto? ¿Cuál es el que más se utiliza? El amoxi con ácido
amoxicilina con ácido clavulànico. Este es de amplio espectro, fluvial, aerobios, es una maravilla. Por eso, cuando toman eso para la tos, me dan angustia. ¿Listo? Pero como no sea que tengan un absceso en el cuello, con la amoxicilina normal, si es que no hay mucha sintomatología, ¿esto para qué está justificado? Neumonía. Sí, pero si les da neumonía a ustedes, me preocupa más su estado inmunológico que la neumonía. Pues por eso, esos tienen que aprender. Entonces, ¿cuántos hemos aprendido? 4. Muy bien, entonces, amoxicilina con ácido clavulànico es tableta. Metronidazol es tableta y vía parenteral. Cloramfenicol y clindamicina, vía parenteral. Si estos nos fallan, pueden recurrir a su amor tóxico. Vancomicina. ¿Listo? Muy bien. Pero solo se sale de nosotros. Entonces ahora vamos con zoonosis. ¿No es cierto? ¿Qué cosa significa zoonosis? Enfermedades de animalitos. ¿Cuáles son las que nos interesan? Esta cosa, Listeria monocytogenesis, Francisella tularensis. De Brucela nos interesa más la abortus, es la más frecuente, y Yersinia pestis. Jóvenes, si tuvieran que escoger cuál estudiar, ¿cuál escogerían? Brucela.